Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalan. Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Muy atentos porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es La tribulación será cruz salvadora. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Francisco Forero, quien es el gerente de Teleamiga Internacional. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de la presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un abrazo muy grande a nuestros teleamigos y teleamigas. Hoy el problema que vamos a entender es cómo la Iglesia no puede tener la gente una concepción light del cristianismo. El cristianismo es exigente. Eso contra los que dicen los populistas teológicos, que nos están endulzando la cosa y nos están evitando o nos están soslayando otros problemas. La palabra de Dios dice, solo a través de las grandes tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Eso es lo que vamos a ver en el video. La tribulación será cruz salvadora. Parte 1. Con base en las cartas que en el Apocalipsis Jesús envía a sus iglesias, en el programa anterior se nos permitió identificar a la actual iglesia de Bergoglio con la iglesia de Sardes, de quien dice el Señor en Apocalipsis 3:1. Conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerta. Y para revivir, le incita a apartarse de las herejías y de las apostasías con estas palabras. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. A ninguna otra de las 6 iglesias restantes, el Señor le pide volver a la doctrina tal como la recibió, salvo a esta, lo cual comprueba que la de Sardes es la iglesia de Jorge Mario Bergoglio, quien ha estado destruyendo los dogmas y las verdades recibidas desde siempre. En cambio, a la iglesia de Filadelfia, que es sin duda la actual iglesia remanente, que es débil y tiene poco poder, el Señor la felicita y le promete guardar en las pruebas que han de venir sobre el mundo entero. Debemos meditar profundamente sobre las diferencias entre las dos iglesias y sobre todo no despreciar a la remanente, porque no tiene ni el poder ni los signos aparentes de una iglesia encumbrada. Esto comprueba que la verdad se amaña con los pequeños y humildes, y rara vez está en las alturas de los grandes y soberbios. Ambas iglesias, tanto la de Bergoglio como la remanente, sufrirán la tribulación, con la diferencia de que la del falso papa será la victimaria y la remanente la víctima intacta. Pero, ¿qué es la tribulación? Comencemos por decir que nadie puede eludir la tribulación. Bueno o malo, todo hombre en esta vida debe afrontar el sufrimiento. En la otra vida continuará el sufrimiento, tanto para los que tendrán que purificarse en el purgatorio por un tiempo limitado,
como para los que tendrán que sufrir el infierno sin término. El sufrimiento en esta vida tiene la utilidad que enseña el apóstol Santiago en 1:1-4 así: Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Tanto el que cree en Cristo como el que lo rechaza, invariablemente tiene que pasar por el sufrimiento. En efecto, el creyente sabe que la palabra de Cristo en Lucas 9:23 le advierte que el seguimiento de Él es un camino de sufrimiento. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, verso 22, nos relata el llamado de atención o advertencia que le fue hecha a los primeros cristianos. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y San Pablo en su carta a los Romanos 8:35-37 da fe de cómo el creyente fiel encuentra su consuelo en la aceptación amorosa de las tribulaciones de la vida. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte, se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Pero el que no le cree a Jesús y decida hacer su propia voluntad, cambiando los sufrimientos por placeres, de todas maneras se encontrará, tarde o temprano, también con los sufrimientos que ha querido eludir. Pues como dice el dicho, después del placer viene el dolor, y viene peor para el incrédulo. Así pues, nadie puede escapar al sufrimiento en esta vida. Toda la sabiduría consiste en aceptarlo voluntariamente, con resignación y con fe, sabiendo que de este modo el alma cumple así con la voluntad de Dios y alcanza sus fines. Teólogos modernos niegan la tribulación redentora. Ahora abundan los teólogos complacientes, que en vez de advertir a la gente sobre los peligros reales que ellos enfrentan buscando los placeres y los goces y eludiendo las tribulaciones, les predican que Dios solo aplicará su misericordia, pero no su justicia, y que en consecuencia todo el mundo se salvará, cumpla o no cumpla con los mandamientos del Decálogo. Estos teólogos irresponsables obran como los malos políticos populistas y pretenden que en la vida no hay tribulaciones. Los teólogos populistas, que a la cabeza de ellos tienen al usurpador que presume de ser el jefe superior de la Iglesia Católica, pretenden apaciguar al rebaño mostrando solo la cara amable de la moneda. Por eso son populares y por eso reciben el aplauso de las mayorías ignorantes. No olvidemos que quienes no cumplen los mandamientos del Decálogo se cierran ellos mismos la posibilidad de ir al reino de los cielos. Así lo confirma el libro del Apocalipsis en 14:12 cuando dice: en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y a los que no creen, el Señor les advirtió en Proverbios 1:23-28. Tengan en cuenta mi reproche, yo voy a abrirles mi corazón, y les haré conocer mis palabras, porque llamo y ustedes se resisten. Extiendo mi mano y nadie presta atención, porque ustedes oyen todos mis consejos y no aceptan mi reproche. Yo, a mi vez, me reiré de la ruina de ustedes, me burlaré cuando los asalte el terror, cuando los invada el terror como una tormenta, y les llegue la ruina como un huracán. Cuando les sobrevengan la angustia y la tribulación, entonces me llamarán, y yo no responderé. Me buscarán ansiosamente, y no me encontrarán. Si bien ya dijimos que nadie estará exento de las tribulaciones, quede claro que quienes hacen el mal los padecerán en primer lugar y sin protección alguna.
Miren cómo San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, verso 9, anuncia esta condena. Habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal, para los judíos en primer lugar, y también para los que no lo son. A los buenos también les tocará tribulación, pero ya dijimos que gozarán del abrigo y la protección de Dios. Y para sobrellevar las cargas de esta época, el Señor, por medio de San Pablo, en la carta a los Romanos 12:2, nos da este consejo. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. La palabra de Dios nos dice que los que aceptan voluntariamente los sufrimientos y tribulaciones no se verán exentos de las calamidades, pero gozarán en ellas de una asistencia amorosa y protectora de Dios. Así, por ejemplo, Cristo dice en Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Filadelfia, que nosotros hemos identificado como la iglesia remanente. Ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Pero atención, ser preservado en la hora de la tribulación no quiere decir ser preservado de las tribulaciones, tal como lo predican alegremente algunos teólogos de las sectas. Ser preservado de las tribulaciones significa ser protegido durante ellas, así que de todas maneras los fieles serán perseguidos y sufrirán dolores. Pero el Señor los consolará y los sostendrá de manera muy especial en sus penas. Su corazón no quedará huérfano, estará protegido amorosamente por el Señor. Que el justo será sometido a tribulaciones, pero será rescatado de ellas por Dios, nos lo dice el rey David en el Salmo 69, 2-4, así. Sálvame, Dios mío, porque el agua me llega a la garganta. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Estoy exhausto de tanto gritar y mi garganta se ha enronquecido. Se me ha nublado la vista de tanto esperar a mi Dios. En Mateo 24:9 vemos cómo el Señor nos dice que estaremos sometidos a los sufrimientos y a los padecimientos. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Y el mismo San Pablo nos muestra la utilidad espiritual de las tribulaciones en Romanos 5:3-5, cuando nos dice: más aún, nos glorificamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. La tribulación, camino de salvación. Y la utilidad de las tribulaciones, tan explicada por San Pablo, las comprobó el apóstol Santiago en las palabras antes citadas, que de nuevo presentamos, tomadas del capítulo 1, 2-4. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Los que acepten la tribulación con fe y con paciencia recibirán el premio eterno, como lo describe San Juan en el libro del Apocalipsis, al hablar de la cifra de los 144,000 salvados en el capítulo 7, 4-14, cuando en la visión se pregunta quiénes son esos 144,000 que ve el profeta, después del combate apocalíptico. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Jesús mismo, hablando del final de los últimos tiempos, nos anuncia que antes que este final llegue, estaremos sometidos a una tribulación cual no la hemos visto jamás. Este anuncio lo hace simultáneamente por medio de los evangelistas Mateo en 24:21 y Marcos en 13:19 de esta manera:
porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ya esto estaba anunciado desde el Antiguo Testamento por el profeta Daniel, con estas palabras suyas, tomadas del capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Etapas de la tribulación en tiempo final. La tribulación de los últimos tiempos tendrá etapas. Por ejemplo, las del comienzo serán guerras menores y rumores de guerras, antes de la gran guerra de Gog y Magog, que parece ser la guerra final. Sobre esta primera etapa, el Evangelio en Mateo 24, 6-9 nos dice: ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen, todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. En efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Miren cómo en esta última frase se comprueba lo que hemos venido diciéndoles, que aún los elegidos del Señor estarán sometidos a la tribulación y a la muerte, y que serán golpeados todos a causa del nombre de Cristo. Jesús precisó que esa tribulación alcanzaría su máximo grado de expresión en la abominación desoladora y con la supresión del sacrificio perpetuo, que vendrá como consecuencia de haber abolido el santo sacramento de la Eucaristía. Ya el profeta Daniel en 11:31 había anunciado que, en efecto, la tribulación máxima vendría como consecuencia de haber suprimido, por orden del emperador Antíoco IV Epífanes, el sacrificio permanente que los judíos mantenían en el templo en honor a Yahvé. Así fue descrito de esta manera por el profeta Daniel: fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. Y más adelante, el mismo profeta Daniel en 12:11 nos dice: a partir del momento en que será abolido el sacrificio perpetuo y será instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Estos días equivalen a 3 años y medio, que es el mismo tiempo de la abominación desoladora que Jesús predice para los tiempos finales de dominio del anticristo. Así que, la abominación cumplida en la época de Antíoco Epífanes IV es un tipo de una duración igual a la del antitipo que esperamos se presentará próximamente en nuestros días, bajo el dominio del anticristo. Así se cumple lo que dice la Biblia en Eclesiastés 3:15, refiriéndose al tipo y al antitipo. Lo que es, ya fue antes; lo que ha de ser, ya existió, y Dios restaura lo pasado. Y, como diría el filósofo Heidegger, aquí en la vida se repite lo mismo, pero no lo igual. Sí, no es lo igual, porque el sacrificio de los judíos, a base de víctimas de corderos, reses y otros animales, era apenas una lejana anticipación de lo que sería después el sacrificio del Cordero Divino, Jesús de Nazaret, en la Eucaristía. El mismo Juan, autor del Apocalipsis, en medio del injusto destierro impuesto a él en la isla de Patmos, declara ser hermano de todos nosotros en las tribulaciones que pacientemente padece a causa de Jesús. En el capítulo 1-9 se nos dice: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En el momento de la tribulación, y cuando ésta llegue a su máxima expresión, serán pocos los leales, pues tal vez, aunque en cierto momento sean muchos los letrados, los formados, los informados, los supuestamente iluminados por la palabra de Dios, en el momento de la persecución varios se dejarán atemorizar y desertarán. Esta inevitable realidad nos la describe el propio Jesús en la parábola del sembrador, hablando de las semillas que son recibidas en terreno pedregoso. El Señor en Mateo 13, 19, 21 nos dice: el que recibe la palabra en terreno pedregoso
es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Quiere decir lo anterior, estimados teleamigos, que no todos los que dicen amar la palabra divina, no todos los que dicen conocerla, no todos los que cargan la Biblia debajo del brazo estarán dispuestos al combate. Muchos de ellos huirán, apenas con los primeros dolores de la gran tribulación. Benedicto XVI empieza a despedirse de esta vida. Ahora se nos comunica una nueva tribulación para todos los que creemos. Nuestro amado Papa, el legítimo Papa de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI, anuncia que su regreso a casa, su muerte, está cercana. En efecto, el pasado 7 de febrero de 2018, varios medios de comunicación divulgaron la carta enviada por el Papa Benedicto XVI al periódico italiano Il Corriere della Sera, la cual anuncia la proximidad o inminencia de su deceso, del cual es consciente el soberano pontífice. La carta dice así: me ha conmovido que tantos lectores de su periódico desean saber cómo estoy transcurriendo este último periodo de mi vida. Solo puedo decir al respecto que, en la lenta disminución de mis fuerzas físicas, interiormente estoy en peregrinación hacia casa. Es una gran gracia para mí estar rodeado, en esta última parte de camino, a veces un poco fatigoso, de un amor y una bondad tales que no habría podido imaginar. En ese sentido, considero necesaria también la pregunta de sus lectores como acompañamiento. Por eso no puedo hacer otra cosa que darle las gracias y asegurarles mi oración. Cordiales saludos, Benedicto XVI. El periódico receptor de la carta del Papa Benedicto XVI, el diario Il Corriere della Sera, realizó algunos comentarios entre los que se encuentran los siguientes. Parecía provenir de otro mundo, mucho más distante que los pocos kilómetros que marcan la distancia física, desde ese lugar, Monasterio Mater Ecclesiae, tal vez porque el sobre contenía una tarjeta doblada y dentro otro sobre sellado con un mensaje de nuevas líneas. Transmitía palabras fuertes, verdaderas, no formales, un gesto de exquisita atención hacia aquellos que, últimamente, se preguntaban a sí mismos cómo el Papa Benedicto vive lo que él mismo llamó en el texto este último periodo de mi vida. Hasta aquí los comentarios de Il Corriere della Sera. Pero vemos que lo más importante se le escapa a este periódico, y es la razón por la cual Benedicto XVI renunció sin renunciar, y dejó la iglesia en manos de Francisco. Hemos dicho renunció sin renunciar, porque su renuncia es inválida, puesto que tiene errores voluntarios en la gramática del latín, lo cual la hace ineficaz, conforme a las normas del derecho canónico. Pero aún así, Benedicto XVI no renunció propiamente a su ministerio como vicario de Cristo. Solo dejó de lado la administración del Estado Vaticano y el ministerio pastoral propio de la diócesis de Roma, pero su dignidad de sumo pontífice, la del obispo vestido de blanco, esa aún la lleva. Recordarán ustedes, queridos teleamigos, que ya en un programa anterior titulado Benedicto XVI es el verdadero Papa, a propósito de su supuesta renuncia expresamos lo siguiente. Sobre algunas verdades encriptadas contenidas en la renuncia de Benedicto XVI, el teólogo mexicano Alberto Villasana expone: en la alocución del 27 de febrero de 2013, el Papa Ratzinger se refirió a la invitación que recibió de Dios cuando fue electo sucesor de San Pedro, el 19 de abril de 2005. En esa ocasión dijo, párrafo 23, que la vocación que recibió de Cristo es ad vitam, para toda la vida, y que, por ello, nunca podrá renunciar a ella, como siempre lo entendieron todos los papas en la historia de la Iglesia. El siempre es también un para siempre, no hay más un retorno a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio, no al espiritual, no revoca esto, el primado petrino. Mis queridos teleamigos, pongan atención, miren ustedes y tengan bien en cuenta lo que sigue. Continúa Alberto Villasana. Además, Benedicto estableció ante los órganos jurídicos de la Iglesia que él conservaría la sotana blanca, mantendría el apelativo su santidad, conservaría las llaves de Pedro en su escudo y seguiría siendo papa, añadiendo simplemente el epíteto emérito. Esto último es muy significativo,
pues cuando el Papa Gregorio XII renunció, volvió a ser cardenal, y cuando el Papa Celestino V renunció, volvió a ser monje. No lo estableció así el Papa Benedicto XVI, él estableció que seguiría siendo Papa, casi totalmente inédito en la historia de la Iglesia. Hasta aquí Alberto Villasana. Así que todo da a entender que Benedicto XVI, al renunciar sin renunciar, continuó siendo el único y verdadero Papa. Ahora bien, en el programa anterior hablamos de este tema y dijimos esto que ahora repetimos. ¿Qué importancia tiene la muerte muy próxima presentida por el propio Benedicto XVI? Pues que su muerte significa la desaparición del catechón, es decir, del obstáculo que impide al anticristo comenzar a actuar y posicionarse en el esplendor de su maligno poder. De modo que, cuando se produzca el deceso, al parecer muy próximo del Papa legítimo, quedará el campo libre para que el personaje que la Biblia llama el sin ley o el maligno despliegue la plenitud de sus fuerzas contra los cristianos fieles, lo cual constituirá para ellos una terrible tragedia en las tribulaciones que deberán afrontar. Entonces, estimados teleamigos, todos debemos estar alerta y pendientes de ese momento que marcará un cambio de página en esta fatigosa pero inevitable época de la Iglesia. La tribulación será cruz salvadora. Fin parte 1. Un café con Galat. La tribulación será cruz salvadora. Parte 2. Otro obispo que se pronuncia en contra de Amoris Laetitia. Y para seguir evidenciando la existencia de motivos de tribulación en nuestra Iglesia Católica, pongamos de presente el disparate de Amoris Laetitia, con el que Francisco pretende dar la comunión a los adúlteros no arrepentidos que viven en pecado en una nueva unión. Este signo, que también tributa a los inicios de una tribulación, está marcado por la inconformidad y dolor de algunos respetables prelados. Aunque ya lo mencionamos en un programa pasado, reiteramos por su gran importancia que el obispo auxiliar de la diócesis de Chur, Suiza, Monseñor Marian Eleganti, se ha sumado a la profesión de las verdades inmutables sobre el matrimonio sacramental, inicialmente emitida por Monseñor Tomás Peta, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de María Santísima en Astana, el obispo auxiliar Monseñor Athanasius Schneider y el Monseñor Jan Paul Lenga, arzobispo y obispo emérito de Karaganda. El obispo suizo Marian Eleganti, en la entrevista que le fue realizada por Mike Hickson para el diario One Peter 5 respecto al tema de Amoris Laetitia, refiere lo siguiente. Dice el obispo suizo Marian Eleganti: ahora existen varias interpretaciones contradictorias de Amoris Laetitia, que están siendo promulgadas y defendidas por obispos y conferencias de obispos. Sin mencionar el caos que tiene como base que cada sacerdote individualmente tenga que lidiar con la pregunta, junto con las parejas interesadas. ¿Dónde queda algún criterio objetivo para el examen de conciencia y la decisión? Después de todo, nadie puede evaluar el estado de gracia, dado que el Papa Francisco ha permanecido en silencio con respecto a las serias cuestiones relacionadas con estos problemas. Ver aquí también la propia conducta del Papa hacia la dubia. Todo tipo de personas están hablando. Continúa el prelado suizo. ¿Por qué nosotros también? Se trata de la cuestión de si el llamado cambio de paradigma a través de Amoris Laetitia es verdaderamente una violación de las enseñanzas de la Iglesia o no. Esto no es solo por el caso de Amoris Laetitia.
muchos se han alabado a sí mismos, ahora con el hecho de que su práctica, hasta ahora ilegítima, aparentemente se ha convertido en oficial. Pienso en muchos pastores que han dado acceso a la Sagrada Comunión a tales parejas durante años y por razones de misericordia y conciencia. Cuando existe un vínculo matrimonial válido e indisoluble, nada, ni siquiera el invocado bienestar de los hijos de una segunda unión, justifica la convivencia more uxorio en un segundo matrimonio civil, a menos que uno se abstenga de los actos sexuales que solo están reservados para el matrimonio sacramental. Ese es el caso porque son, como la Santa Eucaristía, un símbolo real y en ambos casos, Cristo, Iglesia, novio, novia, respectivamente, esposo, esposa, representan y al mismo tiempo realizan el pacto indisoluble. De lo contrario, realmente tendríamos el divorcio y el nuevo matrimonio pastoralmente acompañados, que Jesús rechazó muy claramente. Hasta aquí el obispo suizo Marián Elegante. Hoy, cuando proliferan toda suerte de disparates e inepcias contra las verdades de la fe y de la moral, que constituyen un fenómeno de la apostasía generalizada en la Iglesia Católica, como uno de los signos de la proximidad del Anticristo, según la enseñanza de San Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, ante las declaraciones heréticas continuas del obispo Bergoglio y ante el silencio cómplice de la mayor parte de los obispos del mundo, vemos cómo hoy se está cumpliendo angustiosamente lo que la Santísima Virgen dijo en 1846, en la aparición aprobada por la iglesia de La Salette a los pastorcitos Melanie y Maximino. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Esta profecía de Nuestra Señora de La Salette, calificada por Juan Pablo II como la reina de las profecías, se constituye por tanto en una de las fuentes informantes de la tribulación que en la actualidad padecemos. Pastores que se levantan ante la apostasía. Ya en programas anteriores nos hemos referido a algunos sacerdotes que en forma valerosa han hecho la opción por la verdad frente a las herejías de Francisco, desafiando con esto las consecuencias negativas que sobre ellos han caído por sus gestos de verticalidad y grandeza. En Colombia comenzó venciendo el miedo y la cobardía permisivista, un hábito que extrañamente ha sido generalizado en el clero mundial hasta ahora, el padre Luis Carlos Uribe Medina, de la diócesis de Pereira, Risaralda. En otros países, algunos han seguido este gesto de decisión y valentía, como el padre Alessandro Minutella, de la arquidiócesis de Palermo, en Italia. Este buen ejemplo ahora es seguido también en Brasil por el sacerdote brasileño Paulo Renato Dornelles, quien hace poco, reflexionando sobre las enseñanzas del obispo Jorge Bergoglio, las encontró contrarias a la fe y a los dogmas que la Iglesia ha enseñado durante varios siglos. En forma valiente, el sacerdote Paulo Renato Dornelles denuncia las herejías de Francisco y además afirma que su nombramiento como papa fue el resultado de una mafia cardenalicia que lo impuso. Esto en contra de las leyes de la Iglesia, contenidas en el Código de Derecho Canónico que constituyen las normas de la Iglesia Católica. Este sacerdote del Brasil, Paulo Renato Dornelles, hasta hace poco pertenecía a la diócesis de Porto Alegre, pero la abandonó, desafiando su estatus eclesial para dedicarse a denunciar las actuales enseñanzas heréticas de Bergoglio. Ustedes pueden ingresar al siguiente link y observar uno de sus tantos sermones en los que afirma la verdadera doctrina enseñada por la Iglesia Católica, al mismo tiempo que denuncia las imposturas y herejías de quien funge como pontífice máximo de ella, el obispo argentino Jorge Bergoglio, autoproclamado Francisco, en clara burla al santo de Asís y verdadero reconstructor de la Iglesia Católica. El padre Paulo Renato Dornelles es filósofo de la Universidad de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, especialista en magistratura, abogado de la Asociación de Jueces de Río Grande do Sul, canonista del Instituto Superior de Derecho Canónico y doctor canónico de la Pontificia Universidad Lateralense, juez de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y abogado de la Orden de los Abogados de Brasil. Así que no se trata de un clérigo cualquiera. El padre Paulo Renato Dornelles es filósofo, abogado, doctor en Derecho Canónico y juez eclesiástico. No podemos olvidar ni dejar de mencionar aquí la importante labor que los sacerdotes españoles del Denzinger Bergoglio
quienes elaboraron un importante y exhaustivo estudio de 160 doctrinas de Francisco, contrastadas con las enseñanzas de siempre, contenidas en el magisterio de la Iglesia, demostraron con pruebas fehacientes que son heréticas esas enseñanzas del obispo Jorge Mario Bergoglio, al frente de la Iglesia, como supuesto papa de ella. Pero muchos sacerdotes callan frente a la apostasía. Aunque una buena cantidad de sacerdotes ya saben que las enseñanzas de Jorge Bergoglio son contrarias a la fe y que están destruyendo la Iglesia Católica, la mayoría guarda silencio. Ellos aducen que de por medio está la fidelidad que por juramento le deben a sus obispos y superiores religiosos. Desde el día de su ordenación, cuando el obispo les preguntó: ¿promete respeto y obediencia al romano pontífice y a los obispos diocesanos y a tus superiores legítimos? Y ellos respondieron: sí, lo prometo. Olvidan ellos, sacerdotes y obispos, que antes que a los hombres, todos estamos obligados, ellos incluidos especialmente, a obedecer a Dios. Así que si el superior o superiores desobedecen a Dios y sostienen algo contrario a lo que Dios ha dicho o ha enseñado, queriendo imponerlo a sus subordinados, estos últimos quedan desligados del juramento de obediencia, porque la Biblia, libro infalible, nos advierte claramente en Hechos de los Apóstoles 5:29. Pedro junto a los apóstoles respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el gran santo Tomás de Aquino nos dice en su Suma Teológica, en la Secunda Secunde, específicamente en la cuestión 104, artículo 5, que se refiere a la obediencia, concretamente en lo que corresponde a los superiores, lo siguiente: ¿están obligados los súbditos a obedecer en todo a sus superiores? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, a veces los preceptos de los superiores van contra Dios. Luego, no se les debe obedecer en todo. Y también el ejemplo del mismo San Pablo frente a San Pedro, el primer papa de la cristiandad, nos sirve de norma para este caso. En ese entonces, el pontífice pretendía someter a los paganos recién conversos al cristianismo, imponiéndoles el rito de la circuncisión judía. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas 2:11: pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los criterios antes expuestos aplican en el caso de pontífices y superiores legítimamente electos. Pero recordemos que si en la elección ha habido vicios de ilegitimidad, los superiores dejan de ser legítimos, pues nunca lo fueron, y por lo tanto no se les debe ninguna obediencia. Con mayor razón hay que desobedecer a un superior, aun en la hipótesis de que su elección hubiera sido legítima, cuando éste enseña toda clase de herejías contra las verdades de la fe y de la moral. No se siga alegando, pues, esta exigencia de la obediencia eclesial debida al superior, porque cuando el superior no tiene legitimidad, o habiéndola tenido, la ha perdido, precisamente por sostener herejías y estar en la apostasía, esa obediencia se convierte en complicidad con él, y hace el subordinado corresponsable a las herejías y a la apostasía, en la cúspide de la Iglesia. Entonces, mis queridos y respetados obispos, sacerdotes y religiosos, ahí tienen las razones de cómo ustedes sí pueden y deben objetar a su superior cuando la enseñanza predicada por él contradice las verdades de fe y de moral, predicadas por la Iglesia. No tomen pues el pretexto del juramento que ustedes han hecho, porque primero deben obedecer las enseñanzas de Dios, antes que las ideas personales de Bergoglio o cualquiera de sus líderes. En el programa Un Café con Galat, obedecer a Dios o al Papa, ¿acaso dejó de ser lo mismo?, emitido el 18 de mayo de 2016, podrán ustedes conocer de modo más detallado lo que dice y enseña la Iglesia acerca del modo de proceder de un clérigo frente a un inesperado posible caso de herejía papal. Para verlo, pueden acceder al siguiente link en YouTube, o buscarlo en YouTube bajo el nombre Obedecer a Dios o al Papa. La tribulación, otros signos proféticos. La tribulación estará acompañada de otros signos proféticos,
demarcados por el mismo Señor, quien se valdrá de los fenómenos de la naturaleza para hacernos saber el momento que estamos viviendo. Así, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos 13, 23 a 25 se nos dice: pero ustedes tengan cuidado, yo los he prevenido de todo. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Aparentemente este pasaje parece referirse a los 3 días últimos de la gran tribulación, que transcurrirán en máxima oscuridad, que además serán 3 días de contundente batalla, un feroz enfrentamiento en el que intervendrán las fuerzas celestiales contra los demonios que pulularán en la tierra. Los profetas desde antiguo anunciaron esos días terribles de tinieblas, conocidos con el nombre de el Día del Señor. Así, por ejemplo, el profeta Amós, en el capítulo 5, versos 18 a 20, nos declara: «Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿Qué será para ustedes el día del Señor? Será tinieblas y no luz. El día del Señor será tinieblas y no luz. Será oscuro, sin ningún resplandor». Y más adelante, en el capítulo 8, verso 9, lo reafirma de esta manera: «Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas». También el profeta Sofonías se refirió a estos días de gran tribulación con estas palabras, tomadas de su libro en el capítulo 1, verso 15. «Día de ira será aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones». Y finalmente, el profeta Isaías no podía ser ajeno a estos anuncios. Él, de hecho, anticipa algunas recomendaciones para estos días. En su libro capítulo 26, verso 20 nos dice: «Ve, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas por dentro, escóndete por un instante hasta que pase la ira». Y todo esto concuerda admirablemente con las visiones que en el siglo pasado tuvo el famoso padre estigmatizado San Pío de Pietrelcina, quien nos comparte algunos consejos al respecto. Mantened las ventanas bien cubiertas, no miréis fuera, encended una vela bendita que bastará para muchos días, rezad el rosario, leed libros espirituales y haced actos de amor que tanto nos agradan. Rezad con los brazos extendidos o postrados sobre el suelo, de manera que se puedan salvar muchas almas. No salgáis de casa, haced acopio de alimentos. Se desatarán las fuerzas de la naturaleza y una lluvia de fuego hará temblar de miedo a las gentes. Tened valor, estoy entre vosotros. Cuidad de los animales en esos días. Os daré de antemano algunos signos para que en este tiempo pongáis más alimento delante de los animales. Preservaré la propiedad del escogido, incluyendo los animales, pues ellos necesitarán sustento después. Que nadie atraviese los recintos, ni salga, incluso para alimentar a los animales. El que dé un paso fuera perecerá. Cubrid las ventanas cuidadosamente. Mi escogido no deberá ver mi ira. A aquellos que estén en estado de gracia no les sucederá ningún mal, ni tampoco a los que busquen la protección de mi bendita Madre María Santísima. Para que estéis preparados para estas visitas, os daré los siguientes signos e instrucciones. La noche será muy fría, el viento rugirá, y a continuación se oirán rayos y centellas. Cerrad vuestras puertas y ventanas, y no habléis a nadie fuera de la casa. Arrodillados delante de un crucifijo, arrepentidos de vuestros pecados, y pedid la protección de mi bendita Madre María Santísima. No miréis durante el terremoto, porque la cólera de Dios es santa. El viento traerá consigo gases envenenados que serán difundidos sobre la tierra entera. Durante el día, tan pronto como la completa oscuridad se haya introducido, nadie abandonará la casa, ni deberá ver a través de la ventana. La oscuridad durará un día y una noche, seguida por otro día y otra noche, y otro día, pero en la noche siguiente el sol se levantará y será primavera. Según el pasaje bíblico mencionado del Evangelio de San Marcos, Dios dará término a estos terribles 3 días de oscuridad, con el paso glorioso a los nuevos cielos y nueva tierra del reino del milenio, del cual disfrutarán los fieles de la iglesia remanente. A propósito de Garabandal, en España.